Este, lo dejo nomás a Emily. Gracias, Emily, por venir de vuelta. Muchísimas gracias, Leo, por la invitación. Muchísimas gracias. Una vez más, me encanta tener la oportunidad de presentar aquí un trabajo de cópulas que hemos desarrollado con un estudiante mío que ha presentado también aquí, bueno, en el CLAPE, Emanuel Ambris. Y son temas de cópulas pensamos que este proyecto podría ser una puerta abierta a una nueva manera de estimar cópulas y sobre todo quitando unas de las limitaciones que hasta ahora el mundo de cópulas pues ha tenido. Entonces, no lo vemos como un proyecto terminado, pero lo vemos como algo que podemos pensar como un inicio a proyectos más ambiciosos sobre cópulas. Ok, entonces el título dice estimaciones de cópulas condicionales. Entonces vamos a tener que tomar el tiempo de definir las cosas bien mediante mezclas de cópulas parciales y voy a justificar por qué es un caso suficientemente general para pues, poder alcanzar todo tipo de cópulas, ¿no? Ok, entonces, pues lo siento, es un poco de mezcla entre inglés y el español, pues lo presento todo en español, pero pues los slides están en inglés. Y entonces la teoría de cópula entra naturalmente cuando se quiere estimar una ley, una distribución multivariada de variables aleatorias. Aquí pues vamos a tomar x1, xd de variables aleatorias reales y que van a tener una cierta dependencia entre ellas. Y entonces, la primera cosa que uno hace es, ¿podemos estimar algo individual? Pues sí, podemos en cada reglón de mis matrices de datos, puedo estimar una distribución y una distribución marginal que me va a dar luz a una función de distribución marginal, una f1, fd. Y entonces eso pues estimar las funciones de distribuciones acumuladas, pero pues de manera independiente, o sea, de manera marginal en cada uno. Y la dependencia entonces no está captada dentro de esa construcción. Y luego, la, a partir de ahora entra toda la complejidad digamos, del estudio de variables multivariadas porque las dificultades de estimación van a disparar realmente con la dimensión, sobre todo si uno empieza a querer estimar las distribuciones de manera no paramétrica, ¿no? Es justamente cuando entra la maldición de la dimensión en este contexto, ¿no? Ok, entonces, o lo hacemos de manera en general, completamente en general y pensamos en algo completamente no paramétrico y entonces sufrimos esta maldición de la dimensión, o uno va a tomar unos modelos paramétricos de variables multivariadas, pero a veces puede ser muy rígido o puede ser también difícil de interpretar si no es como una familia que está muy fácil a interpretar sobre los datos que estoy viendo. Y va a tener también dificultad en general esas familias paramétricas de entender la dependencia más allá de dependencias lineales. Entonces, básicamente, difícil hacer eso. Entonces, una herramienta que pues alguna comunidad usa muy frecuentemente es hacer cópulas, o sea, ver este problema de estimación a través de una estimación de cópula. Entonces, tomamos el tiempito de definir esas herramientas. Si tengo mi vector
X1, XD de distribución desconocida y si ya tenemos acceso a sus marginales, F1, FD, podemos siempre hacer el truco de la transformada de probabilidad, poniendo, o sea, enchufando adentro de la función de distribución la X y entonces resulta una UJ que corresponde a mi coordenada J, algo uniforme, ¿no? Es uniforme cada una a su vez, pero las diferentes UJs pues dependen unas de las otras, ¿no? Y entonces entender la distribución conjunta de este vector de uniformes es justamente entender la cópula, ¿no? Entonces la cópula definida en los puntos U1, UD, esos elementos siendo elementos del intervalo 0, 1, o sea, esto está definido sobre el hipercubo de dimensión D, es exactamente la probabilidad conjunta de este evento. Y bien, pues entender eso nos da totalmente la estructura que faltaba si teníamos solo acceso a esas funciones de distribución. ¿Ok? Entonces es bonito pensarlo así porque descorrelamos la parte distribucional de cada una con la parte de dependencia entre ellas, ¿no? Y esto, entonces, digamos que esto captura toda la dependencia y eso captura toda la distribución marginal. Ok, entonces, pues, no, hay un teorema que dice hay una existencia, hay una unicidad, ok, eso es el formalismo más, digamos, común. Y también, si queremos derivar esas cosas para pensar en una función de densidad, ¿no? Ahí se va a tener que derivar un cierto número de veces, pero entonces si hay una noción de densidad del vector x1, xd, esta función, ¿no? Va a haber densidades marginales, eso es un hecho directo. Y la cópula, la C chica, que es como la cópula densidad, está definida por una fórmula que es muy parecida a ella, un tantito menos general, que es esa, ¿no? Y la relación cópula C grande acumulada y cópula de densidad, pues es a través de este estilo am, de relación, o es algo muy, muy parecido a lo que pasa con relación, función de distribución acumulada de densidad, ¿no? Ok, entonces eso, digamos que es la definición del objeto de interés. Y entonces esas cosas capturan estructuras de dependencia. Si empezamos a querer entender las dependencia, pues vamos a tener que ver cómo, o al menos gráficamente se van a ver, pues básicamente si la cópula V es justamente el producto de U y V, es cuando voy a tener que la probabilidad pues se rompe en dos, ¿no? Y esa es exactamente la idea de la independencia. Entonces, una cópula que se escribe V, producto de las dos variables, pues es el caso de independencia, ¿no? Y gráficamente la podemos ver así en densidad. Eh, y por ejemplo, si pongo una cópula gaussiana con una ρ positiva, la cópula gaussiana va a hacer eso, ¿no? Donde phi pues es la acumulada de una gaussiana y eso es la acumulada de una gaussiana con parámetro de correlación ρ, ¿no? En la matriz 2, 2. Es el 1 ρ 1, ¿no? Bien, ¿las Eh, curvas de nivel en la cúpula quedan elipses o es una idea nomás? Es una idea nomás, depende de... Aquí, si es el caso gaussiano, sí lo es. En la cúpula, las curvas de nivel de La esos tienen. cópula, la C chica. Sí, sí, Mm, las curvas de nivel de esos son ujú, elipses ujú, gaussianas. Son elipses en la densidad gaussiana, ¿no? ujú. Pero si tú pasas a la cúpula, Ah, bueno, sí.
Pero sí lo son aún, ¿no? Sí, sí, lo son. Sí, 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 sí. En la C chica. En la estética, las Mm. curvas de nivel son. Sí. Ok, y entonces vamos a captar las dependencias, em, las dependencias positivas o negativas en función también de algo que vamos a poder pensar de esta manera, ¿no? Cuando los datos eh, V, ¿no? Están distribuidos así, pues hay una dependencia positiva y en el otro caso tenemos una dependencia negativa. Y es el tipo de categorización que podemos hacer sobre pues, las diferentes cosas. Obviamente hay mucho más riqueza ahí, y ahí, o sea, hay mucho más posibilidades, pero es solo una idea, ¿no? Ok. Entonces, estimar este tipo de cosas cuando una cúpula de dimensión D, cuando D es grande, pues hemos desplazado el problema. No tiene por qué ser más fácil estimar eso que estimar una distribución multivariada, ¿no? Digamos que el grado de complejidad se conservó. Y entonces un truco común es descomponerlas y esta descomposición pues me va a permitir romper una cópula de densidad en cópula más chicas, o sea, nada más es la idea de que una densidad eh, de 3 pues siempre la puedo describir como una particularización en la primera y luego en la densidad de la segunda dado la primera y la densidad de la tercera dado las dos anteriores. Y entonces haciendo este tipo de cosas, eso y eso, usando la fórmula anterior, eh, podemos escribirlas en función de las cópulas C chiquitas y entonces obtenemos este estilo de fórmula. Lo hice para 3, ¿no? No quiero entrar tanto en detalles en probarlo para 3 o la fórmula general, pero lo que quiero subrayar es que una cópula multivariada se va a romper en algunas cópulas bivariadas y otras cópulas bivariadas condicionales a algo. Y entonces eso es general. En una descomposición así, siempre se puede romper en cópulas bivariadas, pero posiblemente con muchos condicionantes aquí, ¿no? Y obviamente va a explotar y va a explotar de manera exponencial el número de cópulas que tengo que poner aquí, pero serán, la idea que quiero que guarden en mente es que van a ser bivariadas y posiblemente condicionales a algo alto, ¿no? Y la definición de la cúpula C grande condicional es eso, ¿no? Solo ver un vector condicionalmente a un otro valor, pues es volver a definir los objetos, pero todo condicional a Z. Entonces, tengo algo condicional en la distribución 1, algo condicional en la distribución de 2 y algo condicional en la estructura de dependencia. ¿Ok? Es, eso es lo mismo que la definición de aquí, nada más que este objeto es condicional, este objeto es condicional y todos estos es condicional. Lo cambié, si quieren, solo cambié la distribución de probabilidad a una distribución condicional, ¿no? Ok. Y entonces, para simplificar las ideas, hubo desde pues, los años 90 y digamos que fue más popularizado esos últimos 15 años la idea de
un supuesto simplificador, es decir, pues en esas descomposiciones, esas cópulas condicionales son difíciles a estimar, entonces vamos a suponer que no dependen de la z. Aplastamos todo y quitamos esa dependencia de z. ¿Ok? Guardamos tal vez una dependencia en esas marginales en z, pero la estructura de dependencia vamos a suponer de pleno que no hay una dependencia en la z. Que es muy fuerte eso. Y de hecho, eh, si vemos la distribución condicional, pues es justamente decir, ok, el condicionamiento solo afecta a mis distribuciones marginales, ¿no? Ok, uno puede pensar, es buena idea porque me va a dar una estimación más fácil. Pues sí, sí, porque bajé de dimensión D a dimensión 2, va a ser eficiente y es sumamente usado en toda esa teoría de simplificar las cópulas dentro de la descomposición grande que les dije. Pero bueno, no es realista y, por ejemplo, si uno ve los datos financieros o datos de medio ambiente o datos eh, de casos biomédicos, pues vamos a tener muchos problemas con supuestos simplificadores, que aparte, pues esta variable justamente va a tener mucha importancia si estamos viendo, por ejemplo, el resultado, o sea, el efecto de un medicamento sobre la salud de un paciente, dado el medicamento uno o medicamento 2, pues estamos justamente esperando tener la mayor diferencia, ¿no? Ok, entonces este estilo de cosas es muy poco realista en varios contextos y entonces si no hacemos algo más avanzado que eso, vamos a perder mucha interpretabilidad también ah, en nuestro caso, ¿no? Y entonces podemos también tener una mala estimación de esto poniendo una cópula parcial, una cópula que no depende de z. Que solo para fijar las ideas, ¿no? Es muy esquemático. Si, por ejemplo, tengo dos activos financieros que varían juntos durante un cierto tiempo del mercado financiero y que después de un rato hay una crisis y entonces se descorrelan completamente o se correlan de manera inversa, obviamente la cópula de esos dos activos en este contexto o en el otro contexto van incluso a pasar de una dependencia positiva a una dependencia negativa y entonces si hago un promedio de esos dos me va a decir los dos activos son independientes. Si hago el promedio, pero es súper irrealista eso, ¿no? Entonces no queremos hacer supuesto simplificador en esos casos. ¿Hay preguntas hasta ahora de interpretación? De para pasar de, tenés que hacer un informe cada marginal ahí, usar los cuantiles empíricos Ujú. más Ajá, sí, ok. Tu pregunta es cómo pasar directamente a esos, digo, cómo obtener esos. Aquí no lo estoy haciendo, estoy diciendo, en todo lo que presento lo vamos a suponer ya conocido o factible. Y de hecho, algo que podremos ver es que estos a dimensión superior se pueden deducir de la cópula de la dimensión anterior, ¿no? Y entonces, si tienes una buena estimación de una cópula a dimensión D, tendrás una buena estimación de la distribución condicional a D más 1, marginal. más abajo todavía. Era si ahí estás asumiendo conocidas las distribuciones marginales cuando No las supongo conocidas, las supongo estimables.
en este trabajo. ¿Ok? Si estás en el caso bidimensional, aquí solo lo que vas a necesitar es la estimación de distribución de U1 dado U2 y la distribución de U3 dado U2. Pero si tienes una buena estimación de estos, los tienes. Ujú. Y entonces estoy diciendo, si a cada etapa tienes una buena estimación de las cópulas, a la etapa siguiente tendrás una buena estimación de las marginales. ¿Sí me explico? Entonces es un poco encadenado todo. La ética puede estimar o paramétricamente o no paramétrica con la lista, digamos. La técnica te permite hacer las marginales de una manera y la dependencia por otra, ¿no? Pero las F marginales podrían ser paramétricas, ¿no? Y estimar los parámetros de... ¿no? ¿Hay más preguntas sobre las definiciones? ¿No? Ok. Entonces, aquí vamos a pasar a la propuesta de este trabajo. Es suponer que vamos a poder ver nuestra cópula desconocida como una mezcla de este orden. Ok, entonces es una suma de pesos, ¿no? Pesos que se suman a uno, contra cópulas, una cierta familia de cópulas, CL, ¿no? Tengo cada de ellas y las estoy mezclando y cada una de estas sí es una que no depende de la Z. La Z entra, el condicionante, entra solo en cómo se manejan los pesos delante de las cópulas, ¿no? Estoy entonces teniendo una familia K, o sea, unos K cópulas y la dependencia en estas cópulas es cómo solo las pondero, ¿no? Pero eso queremos asumir que Z es una variable discreta. Entonces tendría que CL es condicional a ZL por la probabilidad, digamos. No, no, no. Aquí nada te dice que es como que no tiene que ser una categoría esa Z. Si tú asumes que Z es discreta, Ujú. entonces la distribución condicional es la suma a los valores de Z multiplicado por la probabilidad, así que la fórmula parecida. El de CL es C de V, digamos, condicionado al valor que toma Z, ¿no? ¿No es así? Pero primeramente podrías tener mucho menos de ellas que de valores posibles de Z. Mucho menos K. O sea, K podría ser mucho más chico. El número de cópulas que te mezclan podría ser mucho más chico que el número de valores que puede tomar Z, ¿no? Primero, en esa construcción. O sea, lo que tú estás proponiendo es que si Z toma valores A1 hasta un A K grande. Entonces basta conocer una C1, CK grande. Sí, que son las densidades condicionales a los pesos, ¿no? Ujú. Y los betas son las probabilidades. Estoy totalmente de acuerdo. Tú dices que pueden ser Entonces podrías, en eso, por ejemplo, en tu paradigma, podrías decir, ok, cada una, ¿no? Va a ser así, estoy de acuerdo, pero vas a tener una suma sobre exactamente K grandes de estas, y estas son indicadoras. Indicadora que tu Z es igual a I. ¿Mm? Entonces tienes, y aquí pues tienes tu CI de las no condiciones. Puedes hacer eso. Cuando es discreto, siempre vas a poder escribir las cosas ahí. Pero eso puede ser muy grande, ¿no? Y la otra chica puede ser mucho más chica, ¿no? Y de hecho, si eso lo estás, o sea, si estás pensando que tienes n datos, podrías también decir, pues a través de mis datos veo solo n valores de z
Y entonces podría escribir eso como una suma hasta n de esas variables solo en vistas en esas zi's, ¿no? Es cierto, pero otra vez es como estimar luego una cópula con un solo dato. Y no se puede. Ok. Entonces, se puede escribir las cosas así y no van a ser eficientes en la tarea de estimación. Ok. Bien. Entonces, estos sí son cópulas bivariadas sencillas. Eso solo depende de z, no depende de otras cosas. Y entonces también es interpretable en el sentido de si identificamos una familia de cópulas finita y chica, vamos a poder decir, ok, mis datos tienen dos o tres o k estructuras de dependencia diferentes y en tal parte del espacio es tal estructura de dependencia que domina y en tal otra parte del espacio es tal otra estructura de dependencia que domina, ¿no? Entonces, permite realmente como que entender mejor e interpretar mejor el espacio de los condicionantes. Y por ejemplo, tú podrías decir Z positivo, Z negativo, tendrías la suma de 2. Si tendrías la suma de dos y ahí dices, ok, entonces tengo solo dos estructuras de dependencia que se mezclan. Y de hecho, uno de los ejemplos va a ser exactamente eso. Ok, la primera pregunta teórica que uno puede hacer, pero ¿qué tan general es este supuesto de hacer una suma, una mezcla? Bueno, un poco como los teoremas de universalidad, ¿no? De mezclas de gaussianas o algo así. Hay algo en las cópulas, ¿no? Hay muchas densidades que son eh, bien estimadas por mezclas con muchas variables aleatorias gaussianas. Pues lo mismo pasa aquí. Si autorizo el número de cópulas dentro de mi categoría a crecer, ¿no? Entonces, esto se va a poder acercar de una cópula arbitraria C dado B, ¿no? Eso viene de dos hechos que estoy viendo unas funcionales sobre un espacio compacto, 0, 1, 0, 1. B también vive en un compacto, y que hay una estructura, no hay continuidad forzosamente, pero hay una estructura de crecencia, ¿no? Está creciente en cada una de esos variables. De hecho, son dos crecientes para los que saben lo que significa. Y entonces, de cierta manera, no hay tanta complejidad posible en esas funcionales. Hay una discretización posible, una compacidad, y entonces puedo hacer los teoremas de estimación, ¿no? Básicamente, en dos, tres palabras, es eso que hace funcionar eso. ¿Ok? Es un resultado básicamente de compacidad. ¿La variable del punto es en R2 o general? Este Sí. es en 0, 1, cruz 0, 1. Ujú. Sí, porque ya lo reduje a los uniformes. Ok, y entonces, si tenemos una manera general de estimar las cópulas, o sea, de representarlas con una mezcla, pues vamos a tratar de estimarla en esta formulación. Entonces, si tomo mis variables aleatorias, voy a tomar las que llamamos PITs, que son las pseudo observación, porque necesito una cierta estimación de la marginal 1 y una cierta estimación de la marginal 2. Eso lo supongo construido y supongo que son también convergentes. Ya dije un poquito por qué es razonable. Y entonces vamos a estimar la cópula aquí con una formulación así, donde esas cópulas CLs, pues las vamos a estimar, ¿no? Entonces esas CLs son bivariadas y que vamos a estimar esos pesos, ¿no? Ok, entonces la tarea es saber cómo puedo tener una buena idea de quién es Landaile y cómo te...
Sí, porque 1 significa que es mi primera coordenada de las dos. Ah, esta. Esta es la marginal de Z. No, porque esta vive en un espacio R P, ¿no? Y si hago la misma construcción, pero no condicional, ¿m? Totalmente marginalizado. Perdón, no lo dije bien. No está escrito, pero sin condicionar, pues, puedo construir también una uniforme sobre mi perfil, ¿no? ¿Vale? Ok. Ok, y entonces tengo esas pseudo observaciones, W1, W2 y B. Le hago un clustering, entonces vamos a agrupar esas variables, porque hay una I, ¿no? Para cada I tengo una realización y los vamos a agrupar de tal manera que que provengan de la misma cópula, ¿no? Este espíritu. Entonces, una vez agrupados esos grupos de datos, vamos a poder construir una cópula gracias a todos esos. Ahora va a ser un promedio, un estimador kernel, cualquier tipo de estimador que queramos. Puedo aquí agarrar un estimador que supone una, una parametrización de la cópula. O sea, no estoy diciendo que esta tarea es difícil porque ya estoy tomando una cópula que es no condicional, ¿no? Entonces cualquier tipo clásico de estimación va a funcionar. Y luego, gracias a mi categorización y cuál cópulas he tomado, vamos a estimar los lambdas, ¿no? Eso es el esquema de la cosa. Entonces hay un momento de reparto mis datos en clusters que son como coherentes entre ellos. Dentro de cada clúster un momento de estimación de la cópula y una vez hecho eso, veo un punto y trato de ver qué tanto alrededor de él tengo de tal clase, de tal otra clase, de tal otra clase y eso me va a dar los pesos. Ok. Ok. Entonces, para visualizarlo, imaginemos que tengo un cierto universo de puntos y eso es solo ver el condicionante, ¿no? Y imaginemos que aquí el condicionante vive en 2 dimensiones y pude hacer una tarea de clustering, entonces todos esos puntos están juntos, todos esos puntos juntos, todos esos puntos están juntos y tengo una cópula estimada para la primera clase, una para la segunda y una para la tercera. ¿Ok? Y estoy viendo, pero ¿cómo voy a construir luego los lambdas? Pues si tomo un punto aquí, voy a ir viendo dentro de una bola alrededor de él los puntos de la muestra que están dentro. Y entonces voy a contar el número que provienen de tal clase y el número que provienen de las otras. Y entonces haciendo solo una proporción ahí de ellos, voy a decir, bueno, L es como tres cuartos de esta y un cuarto de esta. Y definen los pesos ingenuinamente, ¿no? de este punto. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces, gracias a eso, tenemos un estimador aquí de él y un estimador aquí de él. Hay preguntas sobre la receta. No estoy dando todos los detalles de estimación, pero doy la idea general, porque si no es entrar en muchos tecnicismos, ¿no? Hay preguntas sobre la construcción. Por ahora no he dicho tanto cómo se hacen las clases. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Es muy sensible el método de Fletcher usado? No.
Es muy sencillo a la distancia que voy a usar, o sea, al espacio métrico subyacente que construyo, pero no a la técnica de clustering en sí, ¿no? Si tengo mi buena distancia dentro del espacio de las cópulas, entonces si tomo K-min, si tomo... hemos elegido un clustering jerárquico porque era cómodo para la elección de K, pero digamos que es muy poco sensible a eso. Pero a la elección de distancia sí, ¿no? O sea, a cómo mides que dos puntos están parecidos o no, ¿no? O sea, y distancia o discrepancia, si uno prefiere, ¿no? Ok, y entonces la idea es poner, es poner juntos dos puntos cuando sus cópulas deberían, sus cópulas condicionales deberían de ser parecidas, ¿no? Porque tiene sentido de categorizarlos por justamente su estructura de dependencia, ¿no? Y entonces, hay una primera etapa de antes de hacer la estimación que dije, a cada punto hacemos una preestimación muy local de las cópulas. Entonces, ¿qué hacemos? En el punto de la muestra B1 agarro un lugar local y estimo, gracias a un estimador burdo, digamos que no tiene esperanza de poder dar una buena estimación global, pero localmente sí. Tomo una bola alrededor del punto que agarra suficientemente de puntos y hago, digamos, un promedio de las cópulas ahí, igual aquí. Y puedo dar una distancia, tal vez una distancia de tipo L2 o otro tipo de distancia. Podría, por ejemplo, ver cosas más débiles que una distancia. Podría ver una medida de correlación, si la correlación es suficiente a discriminar zonas del espacio. A veces no, a veces puedo tener cópulas que tienen la misma estructura, o sea, que tienen la misma correlación, estructura de correlación, aun si no tienen la misma estructura de dependencia. Entonces, esto, si tomo una distancia que es realmente una distancia de consistencia de las cópulas, puedo tomar una L2 o algo así, así va a ser más restrictivo, ¿no? Tener en cuenta que hay una primera partición del espacio del B, ¿no? No, eso no es una partición, es un estimador tipo kernel, ¿no? Vas a tener entonces, no estoy o sea, particionando, tengo varios puntos, solo estoy confiando un ratito que alrededor de él la dependencia no debería de cambiar demasiado, entonces hay un supuesto en el teorema de una cierta continuidad de esto para que no pueda enloquecerse demasiado rápido alrededor de B, pero bajo una condición de continuidad es razonable que en un universo local alrededor de tu B, los otros puntos estén más o menos continuidad al respecto de B. Pero eso eh, te permite también tener un otro punto B2, tal vez lejos, que tenga sus propios puntos, pero sí tienen una estructura de dependencia parecida. Esos dos, aun si geográficamente están lejos, a través de esa distancia estarán cerca, ¿no? Entonces los pongo, luego estarán en la misma clase, gracias a eso aún si estuviera viendo una distancia puramente geométrica, siendo lejos, no hubieran sido categorizados iguales, ¿no? Y si no hubiéramos hecho eso, hubiéramos obtenido algo un poquito como nos describía Eugenio, ¿no? No, perdón, Ernesto, perdón. Ernesto, porque hubiéramos tenido como una cierta discretización del espacio y hubiéramos tenido un poco por partes una cópula diferente y hubiéramos podido tener muchas cópulas como que muy parecidas dentro de la descomposición y hubiéramos tenido demasiado de ellas, ¿no? Y para reducirlas, vemos la distancia a través de una estimación local.
Ok, y entonces, solo para resumir, la idea, tomamos este supuesto, sabemos que se aproxima cualquier cópula general, ¿no? Si dejo K ser suficientemente grande. Entonces, estimo una cópula que es de la forma de algo así y puede estimar una cópula general, ¿no? Entonces, hay esperanza que aún si hemos hecho un supuesto así de cópula mezcla, de poder alcanzar cualquier cópula general, ¿no? Ok, solo para rápidamente decir que escondí dos, tres cositas. Em, Hay un número, dentro de mi supuesto hay un número K de cópulas a priori, pero mi clustering puede dar una K que es diferente, ¿no? Entonces, dentro de las pruebas hay bastante momento de decir, ¿qué pasa si K es diferente de K'? Vamos a volver a asociar. Tu parte de cópula abstracta teórica es una mezcla. Sí, que dije que no cuesta mucho, pero sí tuve para tener. Exacto. Y es con una cierta K, pero mi estimador va a dar una K distinta, ¿no? Y hay supuestos que dicen entonces que eso no es grave. Luego hay toda la estimación de la cópula local, ¿no? Es justamente esa cosa de hacer una estimación local suficiente para poder tener una categoría, o sea, un clustering lo va a hacer bien. Entonces hay un poco de tecnicidad aquí. Y luego para la consistencia global de cada uno va a haber un teorema de Stone, ¿no? Para tener una consistencia del estimador no paramétrico. Digamos que, bueno, hay varios tecnicismos, pero la idea general es esta. Ok, entonces, ¿cómo podemos ver los resultados? Y entonces les propongo ver un poco el ejemplo, unos de los ejemplos interesantes. Imaginemos que tenemos pues datos así o los supongo bien concentrados sobre un cruz o muy o con una varianza muy grande, entonces se van a repartir más o se van a concentrar más. Y quisiera darles una herramienta visual para un poco ver una parametrización de esos datos en función de V. Entonces la cópula, ya generamos esos dos conjuntos de datos que corresponden a una cópula C- y una cópula C+. Y de hecho ahora un dato en general va a tener una cópula, una dependencia así que va a depender de su V a través de esta mezcla, ¿no? Entonces un cierto peso lambda V por la C- y un peso 1 menos lambda B para la C+. Entonces, vamos a tener una dependencia en general que va a ser una mezcla entre esas dos. Y si estoy viendo esa noción de la Rho de Spearman, es como la medida de correlación, digamos, al nivel cópula entre dos variables, pero que va a depender de mi V, porque justamente aquí la integración se hace solo sobre U1 y U2. Y es algo que me va a decir que me va a dar algo positivo si mi cópula es cerca de la dependencia lineal total entre 1 y 2 y que va a ser cerca de -1 si la dependencia es muy negativa, ¿no? Entonces, si un dato viene de esto puramente, va a tener una Rho -1 y si viene de esos datos puramente va a ser... ¿No? Y como sí. Algo entre 12 integral entre 0 y 1. Sí, la primera vez que lo vi me sorprendió. Me sorprendió y dije, ¿qué? Pero sí. Pero, No lo dudo, pero esa máquina. sí, sí, a mí me sorprendió también, pero sí.
Este, viene del hecho de que la cópula no puede valer siempre uno. Tiene, o sea, es algo que tiene un max y un min. La cópula de dependencia total, la dependencia uno igual a U2 es la cúpula grande, la más grande que va... que ajá, exacto. Me va a dar, pero me va a dar algo máximo, que es una cierta función, que se llama la función, la cúpula max, y que me da, cuando la integro, me da 1. Sí, tiene un ángulo. Este, y bueno, ¿qué iba a decir? Sí, que entonces sí estoy integrando esta fórmula y que estoy tomando como una lambda o sea, que hace un jump, ¿no? Fuerte de 0 a 1. Entonces, al integrar eso, la integración solo actúa sobre la C y entonces uno espera tener si integro solo esta, tengo -1, si integro solo esta, tengo solo 1 y entonces voy a tener una mezcla entre esas dos y por eso esta transición, ¿no? Suave entre una dependencia de -1 con una dependencia a +1, ¿no? Ok, entonces... bueno, eso es un poquito un caso juguete donde nos permite ver cómo sería una RAW interesante y que podemos ver un poco el tipo de cópula que esperamos a través de esa RAW, ¿no? Y entonces lanzamos datos de esta manera y corremos el algoritmo que hace esas categorías y que trata de ver cómo se va a reconstruir el estimador. Entonces, arriba, ¿qué va a hacer? Va a hacer la RAW dada por cada cópula que va a estar encontrado, ¿no? Cada barra corresponde a una cópula de la mezcla. Y, y eso va a ser los pesos correspondientes, ¿no? Entonces los pesos son cosas entre 0 y 1 y eso es la variable v, la variable unidimensional v de condicionante, ¿no? Y obviamente la RAW para una cierta cópula, como es una cópula que no depende de v, tiene que ser constante. Para cada cópula de la mezcla tiene que ser constante. Y una vez que hago la mezcla con los pesos encontrados, voy a poder estimar, esos son la línea punteada aquí, roja, puedo estimar la RAW, ¿no? Ese es para el ejemplo. Ese es para este ejemplo. Aquí hay dos cópulas, ¿no? Es la idea tengo force en mi caso a tener dos cópulas y dejo libre mi algoritmo para que me haga mis clustering, me ha seleccionado los datos aquí, me ha seleccionado los datos aquí, los datos acá, los datos acá y los datos acá, los agrupó, hizo una mezcla, hizo una cópula para cada uno, esa cópula tiene una RAW fija, porque no puede depender de B, eso es el paradigma de la descomposición. Entonces es constante. Y luego mezcla. Para dar eso, vos sorteabas en una diagonal si B es menor que un medio y en la otra si B es mayor que un medio o No. Si B, exacto. Ah. Lanzo B y entonces la cópula a este B Sí. es esta. Eso es lo que le pongo. ¿Sí?
parecido. Sí, sí, ¿Sí? O sea, eso es lo que le pongo de entrada al algoritmo. ¿Mm? O sea, le forzo. Ok. Entonces puedes construir B primero y construyes U1 y U2 en función de esa B, lanzando una distribución que va a tener esta cópula. ¿No? ¿Ok? Y entonces los pesos que les dije cómo se estimaban, los pesos están estimados así. Entonces ven que y agrupe un poquito los que tenían una dependencia muy parecida, ¿no? Hubo un postproceso de un poco de agrupamiento más, pero básicamente hay una fase negativa, una cópula que va a corresponder a una fase negativa detectada, una de fase positiva detectada y una más neutra que corresponde, en general me selecciona como un bonche ahí de datos del medio y el algoritmo cree que viene de algo independiente. Y es relativamente localizado, ¿no? Cuando empieza a ver que hay hoyitos ¿no? Ya deja de seleccionarla, ¿no? Entonces es bastante localizado este tiempo, ¿no? Y eso es para 500 datos, 1000 datos y 1500 datos. Ok. Eh, pero dijimos, ok, vamos a salir un poquito de este caso favorable de que tome una mezcla de dos. Ahí se toma una cópula más general, una cópula que se llama Frank, tiene esta forma. ¿No? Depende de un cierto teta, es un solo parámetro, ¿no? Real. Entra ahí, ¿ok? Y este parámetro lo hicimos depender de la V, ¿no? Justamente para que sea una cópula con una cierta estructura de dependencia que se mueve. Y entonces esa estructura aquí que se mueve no es algo que se puede reducir a un número finito de cópulas, ¿no? Es realmente un cambio suave en- de, 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 o sea, de una estructura de dependencia, ¿no? Entonces es realmente no el caso mezcla finita. ¿Y qué iba a decir? Entonces la RO me da algo así y tengo un efecto de baja estimación, sobreestimación y una estimación relativamente bien. Entonces, ahí fue de 1500 y variamos la K, el número de cópulas a estimar, ¿no? Entonces, em, eh, si dejamos K demasiado chico, va a agarrar mucho tiempo una en medio aquí y si no va a seguir descomponiendo. Si tomo K demasiado grande, pues hago sobreestimación, grupos demasiado chicos, demasiado locales y justamente eso sería la discretización que no queremos tanto, porque no baja la complejidad y si no hay una K como cualquier tipo de estimación no paramétrica, hay una K un poco en medio que tienen un comportamiento más deseable, pues. Y eso es como se ven los pesos. Otra vez hemos agrupado las positivas, las negativas y las que están un poquito en transición. Hay algunas raras en estos casos, dos primeros, que son muy, muy diferentes, porque en esas negativas, transición y positivas, se seleccionaban siempre unas franks con un cierto parámetro, pero en las outside, el algoritmo de estimación paramétrica que hemos hecho para seleccionar las cópulas en cada categoría salía de esta clase de las franks, ¿no? Entonces, por eso las pusimos como outside. Y eso es lo último, no sé si desbordo mucho, pues solo un minuto para hablar de eso. Lo quisimos ver en dos dimensiones para ver cómo salía. Entonces, la manera artificial de hacerlo es reemplazar la V por una V1, V2 aquí.
Y entonces vamos a tener una estructura de dependencia que varía en el cuadro al lugar de variar sobre un segmento. Y aquí es como una parte de dependencia positiva y aquí una parte de dependencia negativa. Y esos, Esas cuatro veces posales. tengo que preguntar a mi estudiante. Ok. Eh, Es biyectiva 4b menos 2 al cubo. sí, es biyectivo. En V1, V2, bueno, es una cosa de grado 3, entonces. Los 8 a 8. Ujú. ¿Cómo? No, está bien. No, no, de hecho creo que esa función hace algo así. De hecho, no creo que es biyectiva, de hecho. Entonces, hay zonas que están así un poquito, zonas de aquí o aquí que deberían de agruparse. Este, mm, Vamos a leer en los 8 a 8, capaz que el coeficiente de dependencia de la Frank. No, pero es biyectiva porque es la función de los dos biyectivos. Es biyectiva. Para sí, eso la lineal más un CRT. sí, es biyectiva. En cálculo 1, yo voy a ver que eso es. Sí lo es. Sí, sí. Sí. No, Sí, sí es eso biyectiva. correcto. Eso es el tita de. Sí, es la tita de la fórmula acá. Eso es biyectiva en la tita. Si no, no sería una familia bien parametrizada, ¿verdad? Em, pero sí, no sé, para qué debería de preguntarle por qué esa fórmula. Pero bueno, aquí, bueno, es un poco artificial eso, es la función contorno de Python que entre clusters sabe construir como límites, ¿no? Eso lo que significa es que básicamente esos son franjas de datos que están clasificadas juntas en mi clustering, ¿no? Y eso, entonces, 500, 1000 y 1500, ¿no? Y entonces, lo interesante es que los diferentes clusters, pues sí, responden como a niveles de dependencia, ¿no? Eso es una dependencia positiva, una menos positiva, casi neutra, negativa y más negativa, ¿no? No significa que hay más datos aquí, es como hay un efecto de distorsión, aquí va a haber muchos datos en esa esquina, ¿no? Ok. Y está bien chiquito, pero eso son como que las diferentes tipo de cópulas que se han encontrado, o sea, las diferentes categorías, pero ya seleccionadas, ¿no? El positivo, por ejemplo, se queda muy, muy en la esquina. Y entonces, para terminar, queríamos ver, después de la reconstrucción de la cópula, qué eran las zonas donde puntualmente, porque es una convergencia L2 que tenemos en nuestro teorema, ¿no? Tenemos un teorema de convergencia, de consistencia y todo eso, pero lo queríamos ver puntualmente donde la cópula difiere mucho de la cópula teórica y son esas zonas en rojo, ¿no? Entonces, básicamente en esas esquinas que corresponden a lugares un poco de transición, ¿no? Entre una cúpula como aquí. Bueno, como aquí es como los datos de una cierta cúpula y aquí son los datos donde, o sea, las partes donde mis lambdas son un poquito emparejados, o sea, son alrededor de 0.5 para una mezcla de esas dos, ¿no? Entonces hace algo un poquito menos bueno. Es como pensar que
en los puntos, sí estoy haciendo una interpolación de cierta manera, los puntos lejos de los puntos donde conozco el valor, pues van a ser un poco deteriorados, ¿no? Eso es lo esperado. Y curiosamente también hacíamos mucho error en la esquina. Se espera tal vez que este tipo de técnica van a tener un efecto de esquinas o un efecto de frontera, ¿no? Depende mucho también del método de estimación de las densidades. Curiosamente, no. Sí, yo creo que la estimación paramétrica ahí falla un poco, ¿no? Pero son datos sintéticos. Son datos sintéticos. Sí, 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 sí. No hemos tomado datos reales, ¿no? Mm, Nunca. Y el error que estamos viendo es este, ¿no? Para... Y entonces, quisiera concluir aquí, pues es un trabajo sobre cómo quitar este supuesto simplificador. Pensamos que hay mucha esperanza de hacer este tipo de cosas cuando la K, el número de cópulas dentro de nuestra familia es relativamente baja, ¿no? Entonces, quisiéramos ya poder definir un poquito qué es la complejidad de una cópula en función justamente de esa K. Para saber que cuando hacemos una descomposición grande de cópulas en esas cópulas Vines, como lo enseñé, qué son las buenas cópulas a seleccionar dentro de ellas para que tengan una tarea de estimación relativamente alcanzable, ¿no? Entonces eso es lo que queremos lanzar después teniendo esta herramienta en la bolsa. Ok, pues básicamente es todo lo que quería contarles el día de hoy. Espero haber sido relativamente claro. Es posiblemente un poco técnico, pero bueno, creo que podemos ya salir ya de los supuestos simplificadores como se hacían antes. Gracias. Bien, ¿algunas preguntas? Ah, Eh, Buenas, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con algo que dijiste al final, de que en realidad no trabajaste con datos reales, pero me preguntaba si se quisiera pasar a datos reales. Hay una parte que no me queda claro cómo se haría, que es la parte de crear como las pseudo observaciones de las que hablaste, como que la primera etapa de todo el algoritmo. Esa sería como la primera pregunta que tengo. Y la otra pregunta es, ¿tenés una dependencia del tipo de algoritmo de clustering? O sea, yo podría hacer cualquier tipo de clustering y esto funciona igual, o tiene que ser un tipo de clustering en particular. ok. En la primera parte de tu pregunta, lo escondí eso porque las pseudo observaciones que se construyen exactamente como lo puse aquí, em, se construyen conociendo una estimación de una distribución marginal condicional. Y eso, pues hay varios papers que lo hacen o de manera no paramétrica o paramétrica o poniendo como una cierta idea de una localidad sobre Z para ocupar los otros datos alrededor para ayudar a la estimación. Todo este tipo de cosas. Ya digamos que está bien estudiado en la literatura y entonces no entré en este tipo de detalles, solo supusimos que está bien hecho. Que lo tomo como algo, como un supuesto, ¿no? Y sobre la otra parte de tu pregunta, que era el tipo de clustering,
El tipo de cluster, hay un teorema dentro de nuestro paper que dice que está por someterse, que está diciendo si el clustering tiene que ser bueno en el sentido que al final de mi clustering no puedo tener una distancia interna que sea demasiado grande, ¿no? No puedo tener una distancia real entre dos cópulas a dos elementos de mi muestra que difieran mucho. Entonces, en el sentido de que mi clustering tiene que respetar eso, tiene que bajar eso dentro de cada clase. Es el único que estoy pidiendo para que el clustering sea bueno, entre comillas. Luego, cualquier tipo de clustering que lo va a alcanzar, que sea K-means, que sea lo que sea, será bueno, en el sentido de que entrará en los supuestos del teorema y entonces será validado al final. Pero, pero sí, esto es un requisito pues no tengo que tener clases que no sean coherentes a este nivel, pues. Ok, muchas gracias. De nada. ¡Prende la cámara! Ya es muy tarde. Ya hice la pregunta, perdón. Yo tengo una pregunta, pero capaz que es un poco. No, me acuerdo cuando Diego, ¿te acuerdas cuando hace estas fórmulas con los datos de lluvia y con y todo eso? Sí. La misma sensación. No hay trabajo sin hacer las binds, porque las binds esas cuando cambias el orden y todo eso te da distinto, ¿no? Ujú. Es como muy desesperante. Quiero decir, no se puede estimar la densidad multivariada directamente. Nadie se anima a hacer eso. Directamente, bueno, sí, yo creo que hay algunos intentos, pero hay buenas razones de querer hacer bind. Porque explotas el número de cópulas, pero posiblemente dentro de la descomposición, ¿dónde está? Posiblemente dentro de la descomposición hay muchas que son triviales. Si conoces que hay una dependencia entre los tres, pero que entre 1 y 2, ¿no? Olvidando la 3 son independientes y que 2 y 3, olvidando la 1, son independientes, esto es gratuito, eso es gratuito y eso es más sencillo que lo anterior. Entonces, de cierta manera, una cierta información previa de una cierta estructura de independencia o de dependencia total. Dependencia total significa uno es es crecientemente dependiente de la otra. Existe una función creciente de la cual, o sea, tal cual U2 es función de la primera. Eso, por ejemplo, da cópulas triviales aquí. Me da la Cmax, tal vez la Cmin. La Cmin es dependencia negativa total, dependencia positiva total. Entonces hay muchos casos donde hay pruebas de hipótesis relativamente fáciles a hacer sobre estas para decir, eso debe de ser una trivial, eso debe. Entonces hay una razón menos desesperante que solo es escribir las cosas en general, que dan una justificación para mí a esa descomposición. Pero diría que si no hay nada, uno se podría animar a hacerlo directamente ahí, pero lo mismo, vamos a sufrir la maldición de la dimensión si lo hacemos de manera... No, no, no. Y entonces, eso es muy buena pregunta. Entonces, también dentro de esa descomposición, o sea, es una de las P entre N, o sea, es algo enorme el número de descomposiciones posible. Hay un factor binomial ahí. Yo no me acuerdo la fórmula, ¿no? Pero explota, pues, y entonces de opciones hay. Y hay una descomposición, o sea, hay una estructura de árbol, condiciones entre el nivel anterior y el nivel siguiente, que te da una cierta estructura combinatoria con la cual puedes jugar
y puedes hacer algo. Si tienes una información previa de algunas que tienen que ser triviales. Perdón, es una respuesta muy larga. No, yo estuve en el lado Sí. y había quedado mencionadas para decir asociar el tema de cuando los pesos de la distancia que tomás para Ujú, tirar la operadora, cuánto son para que puedas. ujú. ¿Eso de alguna manera lo han utilizado? ¿Cómo eligen esa distancia? Ok, en el artículo, sí, justamente es un parámetro H, es un parámetro H totalmente clásico en los estimadores kernels. ¿Ah? Y entonces estamos usando las mismas ideas de las estimaciones de codos, ¿no? Cuando tienes una... ¿O para el regata? No, para el H, para la localidad. Sí, exacto. No, si piensas en KNN, el K-nearest neighbor, es el número de gente que vas a agarrar alrededor de ti, o H, la ventana que vas a ver. Pero puedes tomar una cosa suave entre los dos, ¿no? Tienes un error que va a ser así. Y entonces tomas el punto donde tienes el peor. Perdón, no, eso estamos hablando de la H. Entonces, en H, la varianza la tomas así. La varianza de tu estimador es así. Y el sesgo va a ser algo así, ¿no? Y entonces, globalmente tomas la H ahí para que sea un trade-off. Sí, porque hay unas maneras de elegir la H, el orden de H teórico, pero pocas veces es el verdadero, ¿no? Entonces, mejor hacer una cierta validación cruzada ahí para la selección de H. Pero lo que hacemos, que toma un cierto tiempo, pero es previo a la estimación, para saber qué tiene que ser el H. Hay un poco de discusión de eso en el artículo, como de selección de H. Gracias.